Cuentan que eran como las 11 de la noche cuando nació Felipe Ángeles. Fue en el pueblo frío y neblinoso de Zacualtipán, un 13 de junio de 1868. Era hijo de Felipe Ángeles y de Juana Ramírez. En ese pueblo vivió los primeros años de su vida, aunque por razones del trabajo de su padre, que también fue un militar en el estado de Hidalgo, su familia tuvo que trasladarse a la ciudad de Huejutla. Ahí cursó la primaria, en un poblado que por aquellos entonces vivía enfrentamientos que su padre trataba de calmar. Cuando cumplió 14 años, se inscribió en el colegio militar, destacando como un gran estudiante, disciplinado y bueno para las matemáticas. A la edad de 21 años, se graduó con el grado de teniente de plano mayor facultativa de ingenieros. Más adelante, fue maestro de matemáticas, mecánica analítica y balística exterior e interior. En 1910 estalló en México el movimiento revolucionario y Felipe Ángeles, que se encontraba en Francia, solicitó al Ministerio de Guerra y Marina su incorporación para combatir revolucionarios, pero le fue negada, argumentando que el país estaba tranquilo. En 1912 lo nombran director del Colegio Militar y ese mismo año es nombrado general brigadier de artillería militar. Para ese entonces, las fuerzas maderistas habían llegado al poder, derrocando al régimen porfirista, pero el incumplimiento del Plan de San Luis provocó nuevos levantamientos. El general Felipe Ángeles fue comisionado como comandante en jefe de la campaña contra las tropas zapatistas en el estado de Morelos. En esta ocasión, Ángeles mantuvo vivo el pensamiento que en alguna ocasión tuvo Madero y Zapata, compartiendo el mismo objetivo, de libertad, justicia y una vida digna para el pueblo de México. Así pues, siempre fue un conciliador entre el gobierno de Madero y Zapata. Ángeles fue un gran aliado de Francisco y Madero. Sin embargo, el gobierno del presidente tenía muchos enemigos dentro de sus propias filas y confiado no alcanzaba a distinguir quiénes estaban de su lado y quiénes le amenazaban la espalda. La confabulación en su contra se culminó con el hecho llamado la Decena Trágica. Este hecho comenzó con el cuartelazo comandado por los generales Félix Díaz, Manuel Mondragón y Bernardo Reyes, entre otras figuras de la vida política y social de México, y una fracción del propio ejército. Afortunadamente para Madero, el colegio militar al mando de Ángeles mantenía su lealtad a las instituciones legalmente constituidas. Por ello, cuando el presidente Madero recibió la noticia del levantamiento, decidió trasladarse desde el castillo de Chapultepec al Zócalo, escoltado por los cadetes valientes y patrióticos. Sin embargo, el presidente Madero, confiado, cometió un gran error: creer en la lealtad del general Victoriano Huerta, a quien decidió dar el mando de las tropas leales al gobierno, error que pagaría con su vida. Al general Ángeles se le comisionó además, por parte del propio presidente Madero, para apoyar al general Huerta y con ello derrocar a los sublevados que se habían apoderado de la ciudadela. La traición se consumó estando el presidente y el vicepresidente Pino Suárez en el Palacio Nacional. Las tropas del general Aureliano Blanquet los tomaron como prisioneros y al general Felipe Ángeles se le comunicó que se presentara en el cuartel general para una nueva comisión en el extranjero. La sorpresa no fue mucha, ya que a su llegada fue hecho prisionero también por las tropas bajo el mando de Huerta y enviado a Palacio Nacional, donde se reuniría con Madero y Pino Suárez. Tiempo después, el general Ángeles recordaría con tristeza ese pasaje, pues en su pensamiento una idea no salía de su cabeza: a don Pancho lo truenan.
El general Ángeles no se equivocó. La muerte de Madero y Pino Suárez se consumó. Él logró librarse de la muerte gracias al prestigio de que gozaba dentro de las filas del Ejército Federal. Sin embargo, era una pieza incómoda para el nuevo régimen. Victoriano Huerta decidió entonces enviar a Ángeles al extranjero, en comisión del servicio para evitar con ello que se uniera a los maderistas. Pero en un acto de verdadera ética profesional y lealtad a la patria, Felipe Ángeles decidió separarse del Ejército Federal y unirse a las tropas del Ejército Constitucionalista, bajo el mando de Venustiano Carranza. Carranza nombró a Felipe Ángeles como secretario de Guerra y Marina, para el gabinete que daría forma y legalidad al movimiento en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Pero los sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, entre otros, se negaron a tal nombramiento y lograron que Ángeles pasara a formar parte de la División del Norte. Con ello se buscaba controlar a Villa y mantener lejos al general Ángeles. Villa y Ángeles resultaron muy compatibles, al grado que el general se disciplinaba al mando de Villa, y con ello se combinó lo mejor del ejército constitucionalista en la lucha contra Victoriano Huerta. Una vez alcanzada la victoria y derrotado el gobierno de Huerta, las tropas constitucionalistas buscaban organizar a la nación. Para ello se convocó a una junta revolucionaria que resolvería el destino del país. Así nacía la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. El general Felipe Ángeles fue designado para el mando de la División del Norte y comisionado para conciliar nuevamente con el Ejército del Sur. Se cuenta que Zapata esperaba a Ángeles parado a la entrada del Banco de Morelos. Un silencio angustioso se produjo cuando el general Ángeles, descendiendo del automóvil, pasaba cerca del general Genovevo de la O, quien montaba un nervioso caballo. El general Emiliano Zapata aceptó la invitación con la condición de que los principios del Plan de Ayala formaran parte sustancial de los acuerdos alcanzados por la Convención Revolucionaria. Y así fue. Los postulados del Plan de Ayala se aceptaron por mayoría, pero también se discutió quitar el poder a Venustiano Carranza y retirar del mando de tropas a los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata. Acción que, por supuesto, Zapata no permitiría, obligando a los representantes de la facción constitucionalista a retirarse y desconocer a la Convención Revolucionaria. En el mes de junio de 1919, y después de una serie de diferencias con Villa, el general Ángeles decide separarse de las fuerzas villistas y culminar su tarea solo. Recorre varias ciudades y pueblos del estado de Chihuahua, pero nadie quiere unirse a la Alianza Liberal para derrotar, no en el campo de batalla al gobierno, sino en el campo de las ideas y del respeto al voto y a la justicia. México no estaba preparado para ese cambio, y el grupo revolucionario triunfante no aceptaría por ninguna de las razones todo aquello que no fuera emanado de su propio pensamiento. En los primeros días del mes de noviembre, el general Ángeles era conducido por un exvillista que lo esconde en una de las cuevas del Cerro de las Moras. Tiempo después lo delata a las fuerzas del gobierno. Capturado, es enviado a la ciudad de Chihuahua, donde por órdenes del presidente Venustiano Carranza se le instruye un consejo de guerra extraordinario por el delito de rebelión, resultando culpable y sentenciado al paredón. Mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundará las buenas causas. El reloj marcaba aproximadamente las 0600 horas de aquel 26 de noviembre de 1919. El general Ángeles caía abatido
por los certeros disparos del pelotón de fusilamiento.